Muy amable, un respetuoso saludo para la doctora Elsa y su familia, para los directivos de la facultad y del Colegio de Abogados Rosaristas, para los honorables magistrados presentes, para los condiscípulos y discípulos y compañeros de labores jurídicas del doctor Monroy. La iniciativa del Colegio de Abogados Rosaristas y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad corresponde a un justo reconocimiento al valor de uno de los juristas más ilustres de la República. Debo iniciar diciendo que Marco Gerardo Monroy Cabra fue una persona estudiosa, respetuosa y muy inteligente. Inteligencia evaluada por su producción intelectual que se visualiza en los numerosos textos, providencias judiciales y enseñanzas que dejó. Su ritmo de acceso a los conocimientos estaba directamente acompañado por el ritmo de la acción. Estos elementos de juicio permiten una rápida mirada respecto a la manera como fue conformándose su formación jurídica. En este contexto será mi intervención. Aventuro la siguiente hipótesis. La formación e información que recibió en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario fue determinante en su labor de juez y magistrado. Monroy, en su actividad judicial, inicialmente actuó como la boca de la ley, pero no de manera exegética, sino semántica. Evolucionó con el paso del tiempo. Comprendió que el derecho se ha internacionalizado y los derechos se han constitucionalizado. Entonces su conducta como juzgador al llegar a la Corte Constitucional Colombiana era la boca del derecho, pero no en la caracterización que a dicho concepto le dio el Premio Nobel de Economía y además jurista Friedrich von Hayek, sino un activismo judicial en el buen sentido, con un marcado humanismo cristiano. En esa evolución no perdió el rumbo que la universidad le señaló como hombre magnánimo, precavido, ecléctico y por lo mismo comprometido con el justo medio. Con el debido respeto, trataré de demostrar con pocas frases la hipótesis expuesta. El escenario es fácilmente ubicable. 4 calles tradicionales estrechamente relacionadas entre sí en el centro histórico de Bogotá. La primera, la calle 11. Allí Monroy cursó su bachillerato. Fue visitante de la biblioteca Luis Ángel Arango y en esa calle funcionó el juzgado 14 civil del circuito, del cual fue titular por varios años. Lo consignado por él en sus providencias correspondía exactamente a su pensamiento. Si se deseara adelantar una investigación jurídica sobre la producción de Monroy, sus sentencias y algunos autos interlocutorios constituirían un material valioso. En otra calle, la 12, finalizó su brillante judicatura como magistrado de la Corte Constitucional, aplicando una justicia realidad y tratando de concretar el anhelo de un Estado social de derecho en una sociedad intolerante. Fue magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, que tenía buena parte de los despachos en la calle 13.
En aquella época, los tribunales de distrito eran la principal fuente de doctrina procesal. Y para completar la descripción del escenario, en la calle 14 se forjó su ejemplar espíritu rosarista como alumno, profesor y decano. Fui su condiscípulo en una facultad donde se recogían las mejores enseñanzas bajo la dirección de un rector magnífico, Monseñor José Vicente Castro Silva. Desde el primer año de estudios profesionales, la preferencia de Marco Gerardo Monroy fue el derecho civil. Determinantes las influencias de los profesores, quienes además fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores Gustavo Fajardo Pinzón, Arturo C. Posada, José Hernández Arbeláez. Hay que decir que más allá de la comprensión de la coherencia interna del Código Civil, la formación se complementaba con la doctrina de los tratadistas franceses Josserand, Lagniol y Ripert, los hermanos Massot, y quizás fue gracias a ello que pese a la costumbre de memorizar normas, se logró ir al contenido de las proposiciones jurídicas. Por ello se puede sostener que Monroy Cabra fue un semántico, por esencia un civilista. En Colombia durante décadas, los estudiosos del derecho civil dominaron el manejo de la teoría general del derecho. Sin embargo, debe recordarse que hubo en nuestro país una circunstancia muy interesante e indudablemente dialéctica. En la década de 1930, quienes abogaban por lo francés al mismo tiempo cuestionaron el Código Civil. Tuvieron como puntos de apoyo la desactualización de sus normas, la crítica a la escuela de la exégesis, la desmitificación de la codificación, porque ésta condujo a la confusión del derecho con la ley. Todo esto lo constató Francisco Tafur Morales en su magnífico libro La nueva jurisprudencia de la Corte. El propio ministro de gobierno de aquel entonces, Carlos Lozano y Lozano, formuló a expertos juristas 12 inquietudes sobre diversos temas a efectos de modificar el código. Una comisión se formó con la asesoría del profesor francés Juliot de la Morandier y se publicó un libro, El Ministerio de Gobierno y la Reforma del Código Civil. Pues bien, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte fue la tabla de salvación ante la arremetida contra el vetusto código que provenía desde el siglo XIX. La corriente mayoritaria que abogaba por la modificación del Código Civil se inclinaba por la expedición de normas sobre problemas concretos. Existió otra corriente que pensó que al código lo adecuaría la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil colombiana. 70 años después, en la Corte Constitucional, Monroy Cabra proyectó en la práctica esta discusión sobre la real o aparente contradicción entre la norma y su interpretación. De ahí la necesidad de no olvidar las realizaciones y enseñanzas de Monroy porque hacen parte de las inquietudes de los grandes juristas. Su permanente deseo de estar al tanto de las corrientes del pensamiento jurídico contemporáneo dentro de una superestructura cultural le permitió rápidamente entender la esencia de la Constitución de 1991 y el papel del juez constitucional. La consecución de la justicia material y la defensa de los derechos fundamentales fueron el eje en el trabajo de Monroy con el cual se comprometió en la Corte Constitucional. Hay algo más.
De la mano del derecho civil, se conocieron en la facultad las instituciones romanas. El rosario, en el siglo XIX, tuvo como eje el derecho romano. Hasta cuando fuimos estudiantes se le daba realce. Profesor, el doctor Carlos Medellín. Varias tesis de grado se escribieron teniendo con base esa disciplina. Por ejemplo, Saavedra Lozano y Buenaventura Lalinde en la primera mitad del siglo XX y Monroy Cabra en la década de 1960. Su tesis de grado tuvo que ver con la acción pauliana y la acción oblicua y la publicó Librería del Profesional. Y en otras ramas del derecho, no dejando de lado la razón en la construcción del conocimiento, en el quehacer jurídico de Monroy Cabra se asciende del derecho privado a una teoría y praxis del derecho público, el constitucional, con decidida perspectiva. Ya como magistrado de la Corte Constitucional, adquieren sus decisiones ribetes pragmáticos de profundo contenido social. En los fallos de tutela, Monroy fue paradigma de la justicia realidad. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando dentro de las decenas de casos en las cuales profirió decisión, el tema de la salud ocupó lugar preferencial. Dado lo que ocurre en la actualidad, vale la pena decir que el magistrado Monroy en un solo año, 2005, decidió sobre muchísimos aspectos referentes a ese derecho fundamental. Mencionaré 20 principales solamente citando el tema central: prestación de oxígeno domiciliario, tratamiento a quien padece de cálculos en la vesícula, autorización para colocación de esfínter, enfermedades coronarias, trasplante de riñón, prótesis de miembro inferior, cateterismo, resonancia nuclear magnética, suministro de pañales, artroscopia terapéutica, problemas de matriz, cáncer de colon, epilepsia, reflujo gastroesofágico, síndrome de Guillain-Barré, tratamiento de diálisis, terapias de lenguaje, monitoreo ambulatorio de tensión arterial, luxación de hombro, vacunas antialérgicas, vacuna contra el neumococo. Prolija enumeración para presentar a un Monroy pragmático. Probó que es preferible demostrar 20 veces en la práctica que una vez en la teoría. Tan destacado jurista, fue atento al manejo correcto de la semiología, partiendo de la sintaxis que aprendió en el hogar paterno y en el Colegio Agustiniano, donde estudió, entre otros, con Horacio Perdomo Parada. Se sujeta luego a la semántica captada en la universidad y, como ya dije, aceptó en ocasiones la pragmática en la Corte Constitucional. Manejo hermenéutico de la Constitución política que aprendió teniendo inicialmente como profesores de Derecho Constitucional a Álvaro Copete Lizarralde y Alfredo Vázquez Carrizosa. Porque Monroy Cabra fue muy buen alumno en todas las asignaturas. Por eso le dieron la distinción de colegial mayor y muy pronto fue nombrado juez civil municipal en Bogotá. Su ejercicio del derecho estuvo acompañado de años de permanente ilustración. Eran tiempos tumultuosos, signados por la Guerra Fría, en un continente donde Monroy constató la violación de derechos humanos en su condición de integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la mayor parte de su vida, que transcurrió en Colombia,
país que pasó del enfrentamiento bipartidista a una polarización muy peligrosa. Pese a épocas tan convulsionadas, Monroy se convirtió en un erudito y en un humanista. Pienso que las ejecutorias durante medio siglo, de quien al mismo tiempo fue doctrinante y jurisconsulto, tendrían que ser en la actualidad ejemplo muy importante para que conjuntamente con lo hecho por otros juristas se pueda afirmar que sí se ha elaborado un serio derecho nacional y que en ello han intervenido los abogados del Rosario. No podía ser de otra manera. En lo aprendido en la Facultad de Jurisprudencia, verdadero es el punto de partida, la rigurosidad lógica en el manejo de los conceptos. Verdadero es el punto de llegada, formación de ciudadanos ilustres. Entre ambos puntos, la separación es enorme, pero hay un hilo conductor que no solamente lo elaboraron los próceres del siglo XIX, sino en el siglo XX, los magistrados rosaristas de la Corte Brillante durante el gobierno de López Pumarejo. Y en el siglo XXI, los magistrados rosaristas de la Corte Constitucional. Ese hilo conductor es el compromiso con la ciencia jurídica y el rechazo a la justicia mediática. Todo ese acumulado ayuda a enfrentar los desafíos que deja este año 2020 lleno de acontecimientos importantes y terribles. Con ocasión de la pandemia, se restringen libertades y derechos sociales que de tiempo atrás algunos han mirado por encima del hombro. Se habla de protocolos, que no es nada más y nada menos que un sistema de reglas. Parecería que esto, útil además para propósitos económicos y geopolíticos de las grandes potencias, al parecer irá a desplazar la corriente liberal del activismo judicial. Pero paradójicamente, hay un desplazamiento del sistema político hacia el sistema judicial. En ambos extremos, el de la judicialización de la política y el de protocolos ejecutivos, el denominador común es el de afectación a expresiones de la democracia participativa. Grave problema. Un tema de teoría del Estado más que de teoría jurídica. Ante este dilema hay que tener en cuenta lo que hizo Marco Gerardo Monroy Cabra en su vida: procesamiento de información y componentes de ejecución. Su trabajo sirve de referencia para lograr en un futuro próximo vías jurídicas adecuadas de pensamiento y acción. Permítanme terminar recordando, como lo dijo el doctor Perdomo, que en el año de 1958, para ingresar a la universidad, debíamos presentar un examen escrito. Luego de hacerlo, en la puerta del claustro, por primera vez en mi vida hablé con Monroy. Tema de conversación, uno de los cuestionarios. Tenía que ver con la Revolución Francesa. Desde ese día constaté que era muy inteligente. Luego transcurrieron 5 años recogiendo enseñanzas, pasados los cuales cada quien desarrolló su proyecto de vida. Dentro de los proyectos y perspectivas de Monroy, el eje era la amplitud de la información jurídica, lo universal de su conocimiento y colocar como máximo factor al ser humano. Tal comportamiento fue producto, entre otras causas, de la huella que dejó el Rosario, y ello explica por qué hoy lo recordamos con agradecimiento, admiración y afecto. Muchas gracias.